Hoy lamentablemente las iglesias nos están enseñando lo que a ellos les enseñaron y lo que le enseñaron a los que les enseñaron. Y cuando ven que en la palabra eso no es, se sienten ofendidos y dicen, no, está hablando lo que no es. Pero no van a la palabra y no miran lo que realmente Jesús dijo y lo que realmente Jesús hizo. Hace rato cantábamos, hay libertad en la casa de Dios. ¿Sabe cuál es la casa de Dios? Muchas veces cantamos eso y pensamos que esta es la casa de Dios o el lugar donde estamos cantando. Hay libertad en la casa de Dios. No, esta no es la casa de Dios. Esto es un lugar donde nosotros nos reunimos. Y cada lugar donde se reúnen las personas es un lugar donde se reúnen. Pero Dios dice la palabra y mucha gente enseña, muchos predicadores y líderes enseñan que los lugares donde se congregan las personas, esa es la casa de Dios. Ahí vive Dios. Pero si tú vas a la palabra de Dios dice, el mismo Dios dice, no habitaré yo en lugares, en edificios hechos por manos de hombre. Un edificio no puede ser la casa de Dios. Tú eres la casa de Dios. Yo soy la casa de Dios. Dale fuerte aplauso a la presencia de Dios, porque Él escogió habitar en ti y en mí, a pesar de que tenemos errores. Por eso declaramos que hay libertad en nuestra casa. En la casa de Dios somos nosotros. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos estas palabras que le estoy comentando ahora, que si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra de Dios. A pesar de las enseñanzas de otras religiones, a pesar de las enseñanzas de otros pastores, líderes, nosotros siempre tenemos que ir a la palabra y permanecer en lo que dijo Él. A pesar que muchas veces es difícil, porque muchas veces las personas quieren que prediquemos lo que ellos quieren que prediquemos. Y no, hay que predicar lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo, aunque todo el mundo, porque hay un sistema hoy en día. Y yo te digo hoy, hay un sistema de religiones, por todas partes hay todo tipo de religiones. De todas las formas, de todas las maneras, hay religiones de todos los nombres, de todas las denominaciones, de todas las ramas, por demás y por cantidades, que si usted se pone a leer, no le alcanza el tiempo y la vida para estudiar todas las religiones que existen. La pregunta es, ¿cuál religión pertenecía a Jesús? Busque la palabra de Dios, estúdiala y pregúntese, ¿cuál religión pertenecía a Jesús? Jesús no era católico, Jesús no era adventista, mormón, musulmán, Jesús no era evangélico. Métaselo en su mente, Jesús no era evangélico. No crea que Jesús era evangélico. Jesús no era testigo de Jehová. Jesús no tenía religión. Jesús nació en una familia judía, pero Jesús no era judío. Él atacaba y él constantemente estaba desafiando las leyes judías. Y los judíos lo odiaban. Los maestros de la ley judía, de la ley mosaica, lo odiaban, lo querían matar, lo querían apedrear, porque él en todo momento estaba allí retándolo. Les decían los judíos, el sábado no se puede trabajar, y Jesús era el sábado que más trabajaba, que más hacía milagros, que más caminaba, y la gente le decía, tú eres un hijo del diablo, porque no le haces caso a las leyes, a las religiones. Es que Jesús no vino a ser parte de ninguna religión, es que ninguna religión salva. La única manera de nosotros poder ser salvos es permanecer en su palabra. Es ser verdaderamente sus discípulos. Un discípulo no se identifica porque no falta un domingo. Es decir, no se identifica un discípulo. No, que sí es un discípulo porque todos los domingos está ahí. Eso no quiere decir que sea un discípulo. Puede haber un discípulo que realmente sea discípulo, pero viene un domingo sí, un domingo no. Porque no se trata de cuántas veces venga a la iglesia, no se trata de que cuántas veces pueda ofrendar, no se trata ni siquiera que yo esté parado aquí predicando de ustedes esta palabra, quiere decir ya que yo soy un verdadero discípulo. No se confundan. Porque la palabra permanecer es algo que no se puede medir por una acción o unos días. La palabra permanecer es algo que se mide con una vida completa. El que permanece en la palabra a pesar de las adversidades, a pesar de lo que está pasando, a pesar de los errores, a pesar de las caídas,
Permanecer no significa ser perfecto. Que yo permanezca en la palabra de Dios no significa que yo voy a caminar perfecto, que yo no voy a pecar más, que yo no voy a cometer errores. Permanecer significa que reconozco, me levanto y sigo. Que si me caigo me levanto y camino y continúo y le digo a la persona: sí, fallé, me equivoqué, pequé, me desvié, pero hoy me levanto y reconozco delante de Dios: Señor, ayúdame, quiero seguir adelante por el camino que un día me llamaste. Gloria a Dios. Permanecer significa reconocer que solamente por su gracia podemos seguir adelante. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Un discípulo produce frutos. Un seguidor no produce nada. Un seguidor, a donde llega a ese lugar y en cualquier momento está y en otro momento no está. Pero un discípulo, el lugar donde llega, comienza a producir frutos en su vida, en su familia. Y Jesús dijo: por sus frutos los conocerán, dijo Jesucristo. Señor, ¿y cómo vamos a saber cuando vengan los pastores, falsos profetas? Y dice: por sus frutos los conocerán. Y muchos piensan que los frutos que habla el Señor es que vas a ir a una iglesia y su fruto es porque la iglesia esté llena y esté full. No, el Señor no está hablando de esos frutos. Cualquiera puede llenar una iglesia. Cualquiera que predique lo que la gente quiere escuchar, llena una iglesia. Cualquiera que predique algo bonito, que haga una motivación, que reparta comida, que reparta algo, llena una iglesia, llena un local, llena un lugar. Los frutos a los que se refiere el Señor es el fruto del Espíritu Santo: amor, paciencia, bondad, dominio propio, perdón, humildad. Que tú vas y conoces a esa persona en su día a día, en su trato, y tú ves realmente que es conforme a lo que predica. No que es perfecto, porque nadie va a ser perfecto, pero que cuando comete errores reconoce y es humilde. Cuando usted ve a una persona que se crea perfecto, ahí usted ya se va dando cuenta que el Espíritu de Dios no está en él. Porque cuando el Espíritu de Dios realmente está en nosotros, reconocemos primeramente nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros errores. Somos humildes, ese es el principal. Reconocer que no somos perfectos, que lo que somos, lo que tenemos o lo que podemos tener no es porque seamos perfectos, no es porque sabemos más que los demás, que estemos predicando, no es porque nosotros sabemos más o somos más inteligentes, simplemente porque a Dios le plació. En pocas palabras, y perdónenme la expresión, porque a Dios le dio la gana que yo estuviera aquí. Dios quiso. Y yo le digo: Señor, yo no soy digno, yo quiero y te envío a ti y vas a ser tú. Pero es que yo no puedo. Yo sí quiero y yo voy a hacer que pueda. Señor, tengo errores, yo te escogí. Yo te levanto cuando te caigas. Yo te sostengo cuando no puedas más. No se trata de perfección, se trata de misericordia del Señor con cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Ir a los pies de Cristo, acercarse al Señor, el único requisito que tiene es reconocer que lo necesitamos, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de eso. No significa que primero voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro para poder ir a la iglesia. No, vaya a la iglesia así como es, que Dios es el que se encarga de transformarlo. Nosotros en nuestra propia fuerza no podemos dejar de hacer tantas cosas, porque no tenemos la capacidad. Tenemos lucha, tenemos ataduras, tenemos pecados que no podemos dejar. Y decimos: no, primero voy a dejar de esto. No, en tu fuerza no lo vas a poder hacer porque somos débiles. Anda así como tú estás, reconoce delante de Dios y Dios poco a poco va a ir transformándote, va a ir transformando tu corazón, tu vida, y te vas a dar cuenta que Dios realmente hizo algo en ti, porque Él es el único que tiene el poder para obrar. Entonces Jesús dijo esa palabra: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y entonces le dice, estos judíos con que estaba hablando Jesús, recuerden que hablaba con judíos, le dicen: Señor, pero es que nosotros somos linaje de Abraham, somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Entonces, ¿cómo nos dices tú? Serán libres. Mira la arrogancia de estos hombres, que cuando el Señor les dice: si ustedes permanecen en mí, con humildad le dice el Señor,
si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos automáticamente se ofenden porque ellos se creían que se las sabían todas, que como eran judíos ya no necesitaban nada. Entonces decían, Señor, pero si nosotros somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie, somos judíos, entonces ¿cómo nos vas a decir tú que somos libres? Si ya somos libres. Y lo primero que necesitamos es reconocer que necesitamos. Y ellos no estaban reconociendo. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, en verdad les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Solamente si el Señor nos libera, podemos ser verdaderamente libres. Nosotros mismos no nos podemos librar del pecado. Todos somos esclavos del pecado hasta que Cristo viene y nos liberta. Nos hace libres. Porque dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos pecamos, todos. Y hay muchas iglesias, congregaciones, religiones, donde quieren hacer una separación entre este lugar y este lugar. Hay unas iglesias que quieren hacer una separación y ponen sillas especiales para que se sienten los pastores, los líderes, y esos son intocables, esos son perfectos, esos no tienen errores. Nadie se puede montar en este lugar, nadie, porque esto, los que están allá son un nivel, los que están aquí somos otro nivel. Los que predican, esos son perfectos, santos. ¿Y dónde me dice la palabra a mí eso? Donde la palabra me dice, por cuanto todos pecaron, todos, pastor, profeta, evangelista, apóstol, todos pecaron, todos somos pecadores. Si alguno tiene algo de Dios, es porque Dios en su misericordia le place darle, regalarle un don y lo levanta. Y si el Hijo los libertad, entonces serán verdaderamente libres. El único que nos puede libertar no se llama pastor, no se llama profeta, no se llama evangelista, no se llama líder, no se llama apóstol. El único que nos puede libertar se llama Jesús, se llama Cristo, se llama Jesucristo. Él es el único que te puede libertar. Él es el único que tú tienes que ser un discípulo de Él. El único que tiene que ser tu maestro se llama Jesús. A veces llegan hasta idolatrar a la tri. Y esos son pedazos de madera que están ahí. ¿Sí? Y llegan las idolatran, idolatran todo, comienzan a idolatrar todo, que esto, que no toquen aquello, que no pueden tocar lo otro, y hacen una religión, una idolatría, un ritual de algo que es tan sencillo como predicar la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo el que va a hacer en cada uno de nosotros. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando David estaba con sus guerreros, venía de una batalla, tenían hambre, fueron al templo donde estaban los panes del propiciatorio, lo llamaran, y en ese tiempo eso era algo sagrado, eso era algo que nadie podía entrar en ese lugar, y ese pan era solamente para los sacerdotes. Y David fue y agarraron ese pan y comieron porque tenían hambre. Es que tenían hambre, porque es que le damos importancia a las otras cosas y no lo que verdaderamente tiene importancia. Uno de los milagros más impactantes de Jesucristo fue cuando un ciego se acercó a Él y Él, escupiendo en el suelo, escupió, hizo lodo y le puso tierra, lodo en los ojos al ciego para que Él viera. Y hay muchas cosas, muchas críticas, como todos esos religiosos, esos hombres de Dios criticaban a Jesús, criticaban al Señor Jesús por todos los milagros que hacía, porque sobre todo Jesús hacía milagros los sábados, salía a caminar los sábados, los días de reposo, los días que incluso ellos decían que no, en un sábado no se puede ni... Mira, era tanta la religión que tenían, tanta, que no solamente era que tú no podías trabajar un sábado, sino que tenía una cantidad específica de metros que tú podías caminar un sábado. Ellos decían, no puedes caminar más de no sé cuántos kilómetros. Y Jesús era cuanto más caminaba. Y esos líderes religiosos se enardecían y se molestaban porque Jesús. Entonces tenían una religión de que si tú entrabas a una casa,
Tenías antes de que sentarte a la mesa, lavarte las manos desde acá, los codos, las manos, lavarte todo y sentarte a comer. No era porque, lávate las manos, no. Era un adoctrinamiento, un ritual. Si tú no hacías eso, eso estaba dentro de la ley, lavarse las manos. Y Jesús se sentó y ni se le pasó por la cabeza lavarse las manos. Y le decía, Señor, ¿usted por qué y sus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y el Señor le decía, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que sale del hombre es lo que muestra realmente lo que hay en el corazón. Lo que sale, no lo que entra, sino lo que sale. Lo que tú ves que sale, envidia, hipocresía, eso es lo que hay realmente en el corazón. No lo que la persona aparenta, un saco, una corbata, una Biblia bajo el brazo. Eso no demuestra realmente quién tú eres, sino lo que hay dentro de tu corazón. Y el único que sabe lo que hay dentro de tu corazón se llama Jesucristo. Se llama el Señor Jesús. Es el único que puede entender realmente si tú eres o no eres un discípulo de Cristo o eres un seguidor. Nosotros estamos llamados a ser discípulos del Señor, a ser discípulos de Él, que lo amen a Él. Y tú, para poder hacer un discípulo, para tú poder ir a ser discípulo, si tú quieres que una persona sea discípulo de una persona, vamos a ponerte un ejemplo. Si yo sé hacer algo muy bien, y tú aprendiste de mí eso que yo sé, un arte, un trabajo, un oficio, lo aprendiste de mí, y hay una persona que quiere aprender eso, tú dices, yo sé con quién tú vas a aprender bien, yo sé quién, y tú lo vas a llevar a donde mí, ¿cierto? Para que él aprenda contigo. Pero tú no le vas a hablar de ti, tú le vas a hablar de mí, ¿sí o no? Tú le vas a decir, no, yo sé con quién tú vas a aprender, ¿quién te va a enseñar? Y le vas a hablar de esa persona y lo vas a llevar a esa persona. Pero hay muchos hoy que se paran aquí a hablar de ellos, predicadores, pastores que quieren hacer discípulos de Jesús, pero hablan es de ellos, que hice así, que dije la palabra, que un día oré, que hice milagros, que no sé qué. ¿Tú estás haciendo discípulos de Cristo o estás haciendo discípulos de ti? El trabajo de un pastor y de un predicador aquí no es hablar de uno mismo, es hablar de Él, de Jesús. Es llevar a la gente a Jesús, que la gente conozca quién es Cristo, quién es Jesús, y que en sus casas esas personas les dé comezón de oído, que digan, yo quiero una Biblia porque quiero saber si lo que me dijo ese pastor de Jesús es verdad. Porque yo siempre había escuchado que Jesús era esto, pero el pastor me dijo, el líder me dijo, el predicador me dijo que eso es mentira, que la palabra dice que Jesús hizo esto y esto. ¿Dónde está? Quiero leerlo, quiero conocer a Jesús. Quiero ser su discípulo. Para que una persona quiera ser discípulo de Jesús, tienes que hablarle la verdad sobre Jesús. No solamente lo que tú quieres que sepan. No solamente lo que tú quieres. Lo que pasa es que hoy en día, el principal motivación de los pastores y líderes religiosos no es que conozcan a Jesús. El principal motivo de los pastores y líderes religiosos es llenar la iglesia para que se llene también esa caja donde meten el dinero. La principal motivación de muchos pastores es que se llene la iglesia, porque mientras más gente haya, más dinero, más plata entra. Y entonces no le hablan de Jesús. Entonces le meten una religión, un adoctrinamiento para que no se vayan a otro lugar. Y le dicen, no, es que tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer lo otro, no puedes hacer aquello, no puedes. Y lo meten en una religión, y lo atan y lo encadenan, y le ponen una carga. La gente se cansa y se va y dice, no, yo no quiero nada con Dios. Y nunca conocieron a Dios. Conocieron fue una religión, un adoctrinamiento, una tradición, una enseñanza. Pero Jesús dijo, de cierto les digo que si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es en su palabra, es en Él, es a Él al que tienen que seguir. ¿Qué queremos ser? ¿Discípulos o seguidores? ¿Seguir simplemente porque se escucha bonito o conocer realmente a Jesús? ¿Quién es Él? ¿Quién fue Él? ¿Qué dijo? ¿Qué hace? Para tú conocer a Jesús realmente no necesitas estar en una iglesia, ser cristiano, para tú conocer a Jesús realmente necesitas abrir esa Biblia y leer lo que dice ahí. Y ahí vas a confesar a Jesús y Jesús se va a encargar de ti. Jesús va a hacer contigo lo que Él quiera. Dile, Señor, haz conmigo lo que tú quieras.
para terminar, yo te quiero dar un ejemplo claro y preciso de lo que puede ser un seguidor y de lo que puede ser un discípulo. Los discípulos de Jesús, como lo llama la palabra de Dios, los 12 apóstoles, esos que comían con Jesús, caminaban con Jesús, el círculo privado de Jesús. Entre esos había un hombre que todos conocemos que se llama Judas. Lo seguía a todas partes, estaba con él. Judas, aunque parecía un discípulo, realmente nunca fue un discípulo, fue un simple seguidor de Jesús. Le gustaba lo que decía, le gustaba estar con él y los beneficios que le traía estar con él, porque Jesús recibía muchas ofrendas y él era el que estaba a cargo de recibir esas ofrendas y de administrarlas como él quería. Claro, él lo seguía, le convenía seguirlo. Para él era un buen negocio estar con Jesús, era un seguidor. Tanto así que cuando están en la última cena y él dice, uno de ustedes me va a entregar, todos le preguntan, Rabí, ¿quién será? Señor. Le dicen Señor, seré yo. Ellos comienzan confundidos cuando él le dice, uno de ustedes me va a entregar. Le dicen, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo. Todos le dicen así. Pero cuando le toca a Judas hacer la pregunta, él no le dice Señor, le dice Rabí, seré yo. Porque todos lo reconocían. Ya en ese punto de los años que habían caminado con Jesús, lo reconocían como su Señor, como su amo, como su todo. Pero Judas todavía no, simplemente lo reconocía como un simple maestro. Le decía, Rabí, seré yo. Porque aunque él estuvo allí, él nunca fue un discípulo, él fue un simple seguidor de Jesús. Y en los momentos más difíciles, tomó la decisión más fácil. Se ahorcó, se quitó la vida. Y no fue el único que pasó por una situación así. Pedro también pasó por una situación así. Pedro negó a Jesús porque se vio confrontado y le dijeron, este también seguía a Jesús, ¿cierto? No, yo no conozco a ese hombre. Tú también andabas con Jesús. No, yo no lo conozco. Tú también andabas con Jesús. No, yo no lo conozco, yo no sé quién es él. Pero luego él se arrepintió, lloró amargamente, dice la palabra de Dios, y cuando volvió a ver a Jesús, corrió a sus brazos. Corrió a donde él estaba. Esa es la diferencia entre ser un discípulo y entre ser un seguidor. No significa que ser discípulo es ser perfecto. No, nunca vamos a ser perfectos, jamás. Pero un discípulo está dispuesto a permanecer incluso cuando todo está adverso, incluso cuando todos lo señalan, incluso cuando caen y todos le dicen que no vale la pena seguir. Él se levanta y reconoce su error, reconoce y dice, Señor, yo sigo adelante por tu misericordia. Y yo te invito en esta mañana a que tú te puedas autoexaminar y decir, ¿qué soy hoy en día? ¿Un seguidor o soy verdaderamente un discípulo? Y que anheles ser un discípulo del Maestro. Y cuando yo te estoy diciendo que seas un discípulo del Maestro, no te estoy diciendo con esto, ahora tienes que venir todos los domingos para esta iglesia, ahora tienes que hacer esto. No, yo no te voy a poner cargas que ni siquiera el Señor te pone. Cuando te digo que tienes que ser un discípulo del Maestro, es que por lo menos comiences con el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Conocer realmente quién es Jesús. ¿Quién es ese que tú vas a seguir? No lo que te dice la religión, no lo que te dice la tradición, sino lo que dice la palabra. Que tú abras esa Biblia y descubras realmente quién es Jesús. Porque la tradición, la costumbre y la religión nos han enseñado algo falso acerca de alguien que es real y que está claramente escrito en la Biblia lo que él hacía. Que comía con prostitutas, que comía con homosexuales, que se sentaba con pecadores, que se sentaba con los que nadie quería sentarse. Pero hoy venden a un Jesús distanciado, a un Jesús que solamente está disponible para los perfectos o a los que aparentan ser perfectos. Y no es así. Jesús estaba dispuesto a sentarse con el peor pecador, con aquel. Jesús estaba dispuesto. Si hoy Jesús caminara por acá, Jesucristo no estuviera hoy aquí con nosotros. Jesucristo estuviera hoy sentado por algún lugar de allí, en una olla, en un lugar donde se reúnen las personas de la calle. Ahí estuviera sentado hablando con ellos, compartiendo un pan, compartiendo una palabra. Ese es el Jesús que está en la palabra y el que yo te invito a conocer si te quieres convertir en discípulo de Jesús. Y en esta mañana le pido al Señor, Padre, que esta palabra que tú has puesto en mi corazón para compartir con mis hermanos,
que es como una semilla que yo estoy sembrando en una tierra. Tu corazón en esta mañana es una tierra donde esta palabra que yo he hablado es como una semilla que yo estoy allí. Yo te pido que esta semilla dé fruto en el nombre de Jesús. Que haya caído en buena tierra y del fruto según tu voluntad. Y que nosotros podamos tener en nosotros el anhelo ferviente de convertirnos en discípulos tuyos, conociéndote a ti, descubriendo, averiguando, escudriñando. Dijo Jesús: ustedes escudriñan las escrituras, ustedes dicen que me conocen, dicen que escudriñan las escrituras, le dijo a los maestros. Dice: ustedes dicen que escudriñan las escrituras, pero las escrituras hablan de mí y ustedes no me conocen. O sea que realmente ellos no escudriñaban ninguna escritura. Muchos dicen hablar de Jesús y no conocen realmente quién es Jesús. No lo conocen porque hablan de un Jesús que no está en la Biblia. Hablan de una religión, hablan de una enseñanza de hombre, de un adoctrinamiento, pero no hablan de un Jesús real. Y el principal requisito hoy para que tú seas discípulo de Jesús es que conozcas realmente quién es Jesús. Gracias te doy por esta palabra, Señor, y gracias por cada persona que está en este lugar, Señor. Gracias por este tiempo y te pido en el nombre poderoso de Jesús que hagas discípulos en este lugar tuyos, que te puedan conocer a ti, que puedan conocer quién eres tú, que podamos llevarlos a ti. ¿Quién fuiste tú? Y realmente cuál eran tus palabras, cuál eran tus dichos, cuáles eran tus acciones, qué es lo que tú enseñaste. Porque hoy en día hay tanta enseñanza y doctrina de hombre que confunden al mundo y que alejan al hombre de ti y lo acercan a la religión. Pero nosotros queremos acercarnos a ti, a Cristo, al verdadero, al Jesús real, del que habla la palabra, del que habla la Escritura, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.